Hola, mi nombre es Diana Araceli Romero Fuentes. Actualmente me encuentro laborando en la Escuela Superior de Ciudad Sagún y partiendo las asignaturas de la matemática del cambio, de la medición y la matemática de los triángulos. El día de hoy vamos a abordar el tema de ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿ok? Correspondiente a la asignatura de la medición y la matemática de los triángulos, que corresponde a la unidad número 2. Las competencias que vamos a desarrollar en esta actividad o en este tema es que vamos a seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada una de sus actividades y sus pasos contribuye al alcance de algún objetivo. Vamos a interpretar, en este caso vamos a interpretar gráficas y vamos a analizar algunos símbolos matemáticos que se utilizan en este tema. El objetivo que vamos a alcanzar en este tema es identificar las diferentes alternativas de solución de los triángulos rectángulos a través de situaciones reales e hipotéticas de su entorno, asociando el comportamiento gráfico, las funciones trigonométricas y en fenómenos naturales. Vamos a abordar el tema de ángulos de elevación y ángulo de depresión. Para empezar a trabajar este tema, es importante recordar que este tema solamente se aplica para triángulos rectángulos. Recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que contienen un lado recto, que quiere decir que tienen un ángulo de 90 grados. Un ángulo de elevación es un ángulo que se forma entre la visual del observador que mira hacia arriba y una línea horizontal. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿ok? Vamos a imaginar que nosotros somos el observador, ¿ok? Aquí está el observador. Al nivel de nuestros ojos, la línea de nuestros ojos, se traza una línea horizontal imaginaria, ¿ok? Todo lo que nosotros observemos por encima de esa línea horizontal imaginaria, este espacio que se forma entre la línea horizontal imaginaria y la línea donde va nuestra vista dirigida a algún objeto, a este espacio se le va a llamar ángulo de elevación, ¿ok? Recordemos que el ángulo de elevación es todo aquel que se forma de la línea horizontal imaginaria, todo lo que vemos por encima de ella, ¿ok? A eso se le va a llamar un ángulo de elevación. De lo contrario, un ángulo de depresión se va a formar, nosotros somos el observador, al nivel de nuestros ojos se va a formar una línea horizontal imaginaria y todo lo que veamos por debajo de esa línea horizontal imaginaria, a este espacio se le va a llamar un ángulo de depresión, ¿ok? Entonces, sí queda clara la idea de que es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión, ¿ok? Haciendo un pequeño resumen, el ángulo de elevación es todo lo que nosotros veamos por encima de nuestra línea horizontal imaginaria que se forma a nivel de nuestros ojos. El ángulo de depresión es aquel ángulo que se forma de la línea horizontal imaginaria, todo lo que veamos por debajo de esa línea horizontal imaginaria, ¿ok? Ahora, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión va muy de la mano con lo que son las funciones trigonométricas. Recordemos que existen 6 funciones trigonométricas, de las cuales solamente 3 son funciones trigonométricas principales, que es seno, coseno y tangente. Esas 3 funciones trigonométricas son las que vamos a utilizar para poder darle solución a nuestra incógnita o algún ejercicio o algún problema, ¿ok? Vamos a recordar que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Ya que recordamos esas 3 funciones trigonométricas, ahora sí, vamos a trabajar con un ejercicio. ¿Ok? Nuestro primer ejercicio nos dice, un niño se encuentra a una distancia de 10 metros observando volar un papalote. El ángulo que se forma es de 60 grados. La pregunta es, calcula la altura que se encuentra el papalote del observador. ¿Ok? Entonces, aquí está nuestro esquema. ¿Ok? En nuestro esquema, acordemos que es un ángulo de elevación, que es de la línea horizontal imaginaria, aquí está, recordemos que es al nivel de nuestros ojos, y está observando al papalote, ¿ok? Entonces, este espacio que se encuentra dice que es el ángulo de elevación y vale 60 grados, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué datos son los que tenemos. Los datos que tenemos son el cateto opuesto, ¿ok? Recordemos que el cateto opuesto es el cateto que se encuentra enfrente del ángulo, ¿ok? Se le llama cateto opuesto. El cateto adyacente es el que se encuentra aquí por debajo y aquí está, recordemos que la hipotenusa siempre va a ser la parte más larga del triángulo o la diagonal que forma el triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces contamos con el cateto opuesto,
que en este caso equivale a la altura que vamos a calcular. El cateto adyacente es la distancia que se encuentra el niño del papalote y el ángulo de elevación es de 60 grados. Ahora, los datos que tenemos es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Con cateto opuesto y cateto adyacente, la función trigonométrica que vamos a utilizar es la tangente, ¿ok? Porque recordemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, vamos a sustituir nuestros datos. Tengo la tangente, recordemos que el ángulo vale 60 grados, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es la altura, que es lo que nosotros queremos saber, ¿ok? Sobre el cateto adyacente, que son los 10 metros en los que se encuentra el observador, ¿ok? De distancia del objeto. Una vez que ya establecimos nuestros datos, ya sustituimos en esta fórmula. Ahora sí, lo que queremos saber o la incógnita es el valor de X, que es la altura. Entonces, vemos que el 10 está dividiendo con respecto a mi variable que quiero trabajar. Entonces, si el 10 está dividiendo, la operación inversa de la división es la multiplicación. Por lo tanto, nos quedaría la tangente de 60 por los 10 metros de distancia va a ser igual a la incógnita que nosotros queremos trabajar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, tal cual, meterlo en nuestra calculadora y decir, la tangente de 60 grados por 10 es igual a 17.32 metros, es la altura que se encuentra en ese momento el papalote del niño, ¿ok? Lo ponemos en la calculadora, tal cual como está. Si observamos, ponemos tangente de 60 por 10 es igual a 17.32. En este caso vamos a trabajar solamente con 2 decimales, ¿ok? Este ejercicio, estamos viendo, es un ángulo de elevación. Vamos a ver un ejercicio de un ángulo de depresión. Y nos dice, una torre de 40 metros que está sobre un peñasco de 65 metros de alto, junto a una laguna, se encuentra un observador que mide el ángulo de depresión de 20 grados de un barco situado en la laguna. ¿A qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco? ¿Ok? Ahora, lo mismo, necesitamos formular cuáles son los datos que nosotros tenemos. Los datos que nosotros tenemos, pero ahora recordemos que vamos a trabajar un ángulo de depresión. Entonces, vamos a poner una línea horizontal imaginaria que está a la altura del observador. Ahora, estamos viendo por debajo de esa línea horizontal imaginaria. Entonces, si nosotros queremos verlo, el triángulo se ve de diferente manera, ¿ok? Vamos a recordar que si esta altura va a ser lo mismo de este lado, ¿ok? Esta es la distancia, va a ser la misma distancia de este lado. Entonces, ¿qué datos tenemos? Dice que este es el ángulo, ¿ok? El ángulo es de 20 grados. Aquí está, mi ángulo es de 20 grados. Mi cateto opuesto es el ángulo que se encuentra enfrente de ese ángulo. Ahora vamos a recordar que dice que el peñasco, bueno, la torre mide 40 metros y el peñasco 65. Lo que vamos a hacer es sumar esos 40 y esos 65 para saber la altura real en la que se encuentra, ¿ok? Que es de 105. Si este es mi ángulo con el que voy a trabajar, mi cateto opuesto equivale a 105. Ahora me pide calcular la distancia, que en este caso trabajaría como el cateto adyacente. Lo mismo, sabemos que tenemos cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. Buscamos qué función trigonométrica interviene en esos datos y vemos que es la tangente. La tangente es igual al ángulo, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hacemos la misma operación, sustituimos datos. Es la tangente de 20 grados, es igual, ahora el cateto opuesto equivale a 105 sobre el cateto adyacente, que es lo que vamos a buscar, que es igual a la distancia, ¿sale? Ahora sí, la distancia, que es el cateto adyacente, está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, ¿ok? Ahora, lo que yo quiero saber es esta parte. Si está multiplicando con la tangente de 20, entonces la tangente de 20 está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo, quedándonos de la siguiente manera, ¿ok? Ahora sería el cateto adyacente es igual a 105 sobre la tangente de 20. Lo mismo, misma operación, metemos en calculadora 105 entre la tangente de 20 y el resultado es 288.48 metros, ¿ok? Lo metemos a la calculadora tal cual como está. 105 es igual a la tangente de 20 que nos arroja 288.48 metros, ¿ok? Y con eso sabemos que la distancia que se encuentra el barco de la torre de ese peñasco es de 288.48 metros, ¿ok? Y esto es lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión.
Como conclusión, vamos a concluir que las funciones trigonométricas nos van a servir para calcular alturas, para calcular distancias y para calcular ángulos tanto de elevación como de depresión. A continuación, les comparto la bibliografía en la cual me basé para sacar estos ejercicios y este tipo de temas. ¿Okay? Muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Les agradezco la atención y que tengan un bonito día. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.